Hoy analizamos el primer informe de gobierno en su vertiente económica y hacendaria. Para entender fielmente el estado que guardó la nación entre 2024 y 2025, debemos observar también los indicadores que el propio gobierno envió al Congreso hace apenas unos días. En ese sentido, planteo, en representación del grupo parlamentario del PRI, 5 preguntas concretas al señor secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Edgar Amador Zamora, a quien saludo con respeto. Para 2026 se prevé que el conjunto de pensiones, incluyendo las no contributivas, como las del bienestar para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres adultas mayores, representen alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. El PRI apoyó elevar estos derechos a rango constitucional y hoy forman parte de nuestra Carta Magna. Los respaldamos como un sólido derecho adquirido por el pueblo. Por ello, la primera pregunta es, ¿este esquema de pensiones no contributivas cuenta ya con un estudio actuarial sobre sus requerimientos presupuestales de corto, mediano y largo plazo, considerando la evolución demográfica del país? Y de ser así, ¿podría comprometerse, señor secretario, a compartirlo con esta soberanía en un plazo definido? En materia de ingresos, preocupa enormemente el huachicol fiscal, posiblemente el atraco más grande en la historia de México moderno, sostenido por un esquema de delincuencia de Estado organizado y donde inclusive se involucró a una gran institución de los mexicanos que es la Marina. Un atraco que hace ver a los casi 17,000 millones desviados en Segalmex durante el gobierno de López Obrador como un juego de niños. De acuerdo con estimaciones públicas, en 2024 este fenómeno costó al erario 177,000 millones de pesos por concepto de IEPS e IVA no ingresados. Por otro lado, se hizo público que entre 2019 y 2024 tan solo el IEPS no recaudado ascendió a casi 555,000 millones. Mi segunda pregunta es, ¿existe en su secretaría una estimación fiscal del impacto recaudatorio no ingresado por huachicol fiscal, tanto en el gobierno anterior como en lo que va del actual? Y si no lo hay, ¿se compromete a entregar un informe a esta Cámara en un plazo definido? Ahora bien, dado que el gobierno perfila otorgar apoyos a Pemex por 263,000 millones de pesos en 2026, un aumento del 87% respecto a 2025, mi tercera pregunta es, ¿qué compromisos hizo Pemex con el gobierno federal respecto al saneamiento de sus finanzas en 2026, particularmente con respecto a su deuda con proveedores y contratistas? Porque al cierre del segundo trimestre de 2025, según cifras oficiales, esa deuda alcanzó 430,000 millones de pesos, un incremento del 19% respecto al año anterior y de casi 310% frente a 2018. Esa deuda específica es un lastre para la economía nacional. Por otra parte, preocupa el rumbo de la deuda pública, ha sido mencionado acá en varias ocasiones. En 2018 representaba 10.8 billones. Según estimaciones que se han hecho públicas, en el 26 la deuda superará por primera vez los 20 billones de pesos, alcanzando un pico histórico de 52.3% del PIB. La cuarta pregunta es, ¿qué porcentaje, señor secretario, considera usted como límite sostenible de la deuda pública respecto al PIB a fin de no poner en riesgo la calificación crediticia del país ni los programas sociales prioritarios? Señor secretario y apreciables funcionarias y funcionarios
que lo acompañan, compañeras y compañeros senadores. Lo que México requiere son compromisos claros, respaldados por cifras genuinas, verificables y trazables, que permitan a esta Cámara evaluar si el gobierno cumple o no con su palabra cuando usted regrese en 2026. Las cuentas que tenemos hoy muestran que, de seguir este rumbo, la trayectoria lógica es el severo deterioro financiero. ¿Por qué lo señalamos? Por el raquítico crecimiento del Producto Interno Bruto, la deuda creciente, la caída de producción del petróleo, el déficit fiscal incontrolable, solo por mencionar algunos elementos objetivos de convicción. Y aquí centro mi quinta pregunta. ¿Por qué el déficit fiscal que se había comprometido para 2025 en 3.9% alcanzará el 4.3%? ¿Y por qué el déficit comprometido en 3.2% el año pasado para 2026 ahora se está cifrando en 4.1%? ¿A qué se debió esa desviación a la alza? Lo más grave que decíamos del deterioro financiero es que no será un accidente, sino la consecuencia de un modelo deliberado, un modelo que ofrece a los ciudadanos una sensación de bienestar temporal, Senador, sostenido concluya. con deuda y transferencias, para ganar respaldo político mientras se debilitan las instituciones que deberían protegernos a todos. Es una estrategia de ilusionismo económico mantener la burbuja del gasto social para distraer mientras se erosiona el marco democrático que podría corregir los errores. Nosotros creemos Senador, que si no concluya. Concluyo, Presidenta, ha habido tolerancia y somos respetuosos. De no corregirse el rumbo, el país será más pobre, más endeudado y con menos libertades, atrapado en un régimen que usó la promesa de bienestar para justificar la captura de poder. Estamos a tiempo. Creemos que es necesario darle viabilidad y largo plazo, blindar los derechos sociales que ya son derechos de ciudadanos libres. Concluyo, de eso depende que México tenga un futuro de justicia social con democracia viva y no de pobreza con autoritarismo consolidado. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Me permito entregarle las 5 preguntas puntuales. Mucho agradeceré su respuesta puntual, así sea con un sí o un no.